Orgullosa de su origen nahua, la magistrada Rosalba Hernández Hernández ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por los derechos humanos, particularmente de su estado de Veracruz. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Veracruzana, lugar donde también imparte clases, y al momento de hacer esta pieza periodística, espera que el organismo público electoral del estado de Veracruz transparente esta primera elección del Poder Judicial en México, que le permitiría alcanzar la presidencia del Poder Judicial en su amado Veracruz. Ella es originaria de Chicontepec, y en entrevista con el colega periodista Eduardo Esquivel Ancona, nos cuenta que su historia de vida ha sido una historia de adversidad, desplazamiento, migración, empobrecimiento, pero también de una lucha constante por salir adelante. Soy una persona, pues, con sueños también. Entré a la primaria a los 4 años, a los 10 había salido de la secundaria, así que muy joven salí también de la universidad. Ingresé al Poder Judicial cuando tenía 16 años, fui a pedir ingresar antes de entrar a la carrera, ya sabía que ya había quedado, pero antes de entrar a la carrera, pedí ser meritoria en el juzgado cuarto de primera instancia, estoy hablando de 1996, 1997, me dieron la oportunidad de ingresar como meritoria, pero casi al finalizar la secundaria estudié taquimecanografía, seguramente usted sabe perfectamente. Sí, por mi edad sí sé. Entonces soy secretaria taquimecanógrafa, tengo una carrera técnica a los 16 años, ya había terminado mi carrera técnica, pues nos toca una historia de adversidad, de desplazamiento, migración, de empobrecimiento, pero también de una lucha constante por salir adelante, ¿no? Y sobre todo con una mamá fuerte, resiliente, no fue a la escuela ella porque no la mandaron a la escuela, muy joven, empezó a tener hijos a los 13 años, entonces conozco de cerca el tema de la violencia física, la violencia de género y las grandes desigualdades también que hay en los pueblos indígenas. También el tema de la discriminación histórica de la que se ha sido objeto desde la política estatal y también por parte de la población. Esta cuestión de la discriminación está en el imaginario colectivo. Quizás también una idea en esta cuestión del tema de lo rural, lo indígena, buscar alguna opción si no quedaba en la universidad, de ser secretaria ejecutiva, ¿no? Entonces un cargo muy honroso. Eso me permitió que cuando yo ingresé al juzgado, grandes personas, incluso algunas que ya no nos acompañan, me dieron la oportunidad de que desde el segundo día, no en el primero, porque en el primero sí me mandaron a la mesita de la esquina, solo que cuando vieron que sabía escribir oficios, memorándum, que sabía hacer despachos, exhortos, pues me dijeron pásate a esta otra mesa con un oficial judicial que tenía mucha experiencia ahí, y la verdad es que a los días apoyábamos al secretario de acuerdos, muy joven también, Luis Daniel Ruiz Guerrero. Había otro juez con el que también pues le apoyábamos a veces escribiendo las sentencias. Pues tuve oportunidad de conocer el tema de la judicatura desde abajo, desde adentro, desde el escalón más humilde que hay en la judicatura, que son los meritorios y las meritorias, que además hacen un trabajo increíble y casi siempre de gratis, ¿no? Mientras están estudiando. Yo no había ingresado a la carrera, pero cuando ingresé a la carrera, pues entonces ya un poquito sabía de cómo era el tema de coser expedientes, manejarlos, pero no solo eso, sino integrarlos, hacer oficios, le decía, y todo lo que se hace dentro de un expediente, dentro del trámite jurisdiccional. Ahí me tocó incluso coincidir con grandes maestros y maestras que se dedicaban al ejercicio profesional, que se dedicaban al tema del litigio, y algunos muy, muy reconocidos, y otros que hacían sus pininos. Entonces, después me los encuentro como profesores y profesoras en la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que es mi alma mater. Yo soy hija de la escuela pública. Estudié Derecho, entonces
¿Sabe que no estudié Derecho ni por vocación ni por gusto? Estudié Derecho por necesidad, por hambre, porque, porque quería estudiar Ingeniería Mecánica Eléctrica, sin embargo el horario era mixto por la mañana y por la tarde. En ese sentido también los materiales eran un poco costosos y alguien me dijo, ¿por qué no estudias Derecho? Yo también tengo varios hermanos y abogadas, hermanas y abogadas y abogados, profesores, contadores, agrónomos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tuvimos que salir adelante trabajando y estudiando, entonces si el horario es mixto no me iba a permitir tener por lo menos medio tiempo para poder estudiar, porque cuando llegué a Jalapa yo llegué también a buscar dónde vivir, por supuesto, ¿no? Cómo mantenerme, cómo subsistir, porque derivado de la situación precaria en la que nos encontrábamos, mi familia, mi mamá, mi papá, mis 8 o 7 hermanas y hermanos, pues no nos podían mandar siquiera para algo. Es más, nosotros teníamos que llevar a la hora que regresásemos a casa, ¿no? Llevábamos con nuestra cajita y no, ahí no llegábamos con ilusiones, ahí llegábamos con cosas para comer, porque si no, no se comía el día, ¿no? A mí me gustaría también preguntarle, ¿qué cargo tiene actualmente en el Poder Judicial? ¿Y qué hace una magistrada como usted en el Poder Judicial? Quizás cerrar como dicen, cerrar el otro ciclo, decirle que no estudié por vocación, sin embargo, el derecho se convirtió en mi gran pasión, se ha convertido en mi gran pasión. Además de disfrutar estar con mi familia, con los seres que quiero, la otra cosa que me ocupa es el derecho, sobre todo con una perspectiva interseccional de todas las necesidades y todas las inequidades y las desigualdades que existen. Les digo, quizás porque mi historia de vida pues ha tenido que ser así, lo cual tampoco lamento, más bien agradezco al universo que me haya dejado caer ahí y a la lotería de la vida, la vida que me ha tocado llevar. Y desde entonces, le digo, en la judicatura he estado como oficial administrativo, taquimecanógrafo, escribiente, auxiliar, secretaria particular de magistrado presidente además. Fui proyectista o secretaria de estudio y cuenta, como es el cargo formal, o secretaria ahí, coordinadora de ponencia, presidenta del Comité para la Igualdad de Género. Soy magistrada en funciones y también he estado fuera de la judicatura. Me tocó crear a la Defensoría Pública del Estado, por ejemplo, a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Participé también en el proyecto que creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Comité para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral. Estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como directora jurídica, secretaria técnica, secretaria ejecutiva. Y en la mayoría de los lugares he llegado además por concurso de oposición. Me convertí en la primera subdirectora del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública porque gané una beca de la Unión Europea en el año 2004. Me convertí en secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral a raíz de un concurso de oposición que hubo, donde se convocó de manera pública a abogados y abogadas. Y me convertí en magistrada también en materia constitucional y estoy adscrita a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado a raíz de la convocatoria que en el 2018 se emitió para ocupar 13 vacancias. Entonces, la verdad es que este proceso que en el ámbito federal es muy novedoso, en el estado de Veracruz ya había habido un precedente previo, digamos, a través de un sistema diferente, no solo del sistema burocrático, sino a través de un sistema donde se emite una convocatoria para que los abogados y abogadas que cumpliesen con los requisitos que establece la Constitución local pudiésemos participar, y creo que participamos como 650, más o menos 450 cumplimos con los requisitos que establece la ley, experiencia profesional de 10 años en la judicatura, tener carrera, preferentemente con estudios de maestría. Yo he hecho maestrías, especialidades, doctorados, postdoctorados, y pues me entrevistó el titular del Ejecutivo en ese momento, el Congreso del Estado también, y el 11 de octubre del 2019 protestamos el cargo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
¿Qué hace un magistrado o magistrada? Me decía, mire, en la sala constitucional tenemos varias funciones, entre ellas tenemos una competencia auxiliar que es en materia familiar. Regularmente lo que hacemos cuando tenemos algún problema, alguna desavenencia con la esposa, con el esposo, con el tema de los hijos, la pensión, acudimos a una persona que se llama juez de primera instancia. ¿Por qué es de primera instancia? Porque es el primero con el que acudimos y le vamos a plantear nuestro problema. Si alguien nos debe, si alguien tiene un juicio ejecutivo mercantil o tiene una cuestión penal, pues vamos con el juez de primera instancia. Y en palabras coloquiales, cuando emite su resolución o cuando da su respuesta a ese juez o esa jueza, pues lo podemos ir a acusar de si hizo bien su trabajo, no lo hizo bien o lo hizo más o menos. Se llama segunda instancia. ¿Por qué es la segunda instancia? Porque revisa lo que hicieron los jueces y jueces de primera instancia. Entonces nosotros lo que hacemos es ver si realmente el juez o la jueza hizo bien su trabajo y dirían los jóvenes y las jóvenes, like, ¿verdad? O sea, confirmo. Si lo hizo más o menos, lo corregimos, pero si lo hizo mal, o lo regresamos para que lo haga bien, o lo hacemos nosotros y el expediente ya está totalmente integrado. Tenemos competencia en la Sala Constitucional para conocer también de presuntas violaciones de derechos humanos que cometen quienes están al frente de las instituciones, de los organismos públicos autónomos también, de los ayuntamientos. Y nosotros conocemos no en segunda instancia, sino en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Tienen que venir con nosotros de manera directa o pueden ir con un juez o una jueza y cuando ya está integrado el expediente, nos lo traen acá para que lo resolvamos. También conocemos de controversias constitucionales, pero eso es un tema entre el Estado, los municipios, los poderes del Estado. Conocemos en alguna parte del proceso también del juicio político. Conocemos de excusas. ¿Qué significa cuando algún magistrado o magistrada de otra sala tiene alguna relación de parentesco, de afinidad o le piden incluso que no conozca el asunto? Se excusa del asunto y entonces la presidencia del Tribunal Superior de Justicia nos manda a alguna de las personas que integramos o que estamos al frente de las ponencias de la Sala Constitucional para que nosotros conozcamos de esos asuntos. En ese sentido me ha tocado integrar salas en materia penal, en juicios orales, en materia civil, de estricto derecho le decimos sobre el derecho duro, ¿no? En materia civil y mercantil, en materia penal del antiguo sistema también y del nuevo sistema, y en materia familiar y en materia constitucional. Pero es que la actividad de un magistrado o magistrada es mucho más amplia. Participamos en comisiones, participamos en actividades de capacitación, de formación. Yo además soy profesora de diferentes universidades, soy profesora de licenciatura, de maestría, doctorado, de clases en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB, en la Universidad Autónoma Benito Juárez, que es de Oaxaca, en la UX, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana, por citar algunos ejemplos, ¿no? Sí. En la Escuela de Formación de la Procuraduría, vaya. Muchas. A mí me gustaría también preguntar, ¿a qué cargo compitió? Como usted sabe, se va a renovar el 50% tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En ese sentido, la convocatoria se sacó por especialidades en el caso de las magistraturas, que son 15 espacios en el Tribunal Superior de Justicia. Yo me inscribí para el propio cargo que estoy ostentando, porque digamos, si se va a renovar completamente con esta nueva forma de elección a través del voto popular, todas y todos quienes formamos el Poder Judicial tenemos que entrar a esa nueva forma. La mitad ahorita y la mitad en el 2027. Entonces soy parte de esa mitad que decidió irse al tema de buscar el voto y ver el tema de la elección. Me inscribí como candidata a magistrada en materia constitucional, por cierto. Yo me postulé a través de los 3 poderes del Estado, no solo a través del judicial, porque quería ver y vivir también el proceso. Hubo incluso en el Comité del Poder Judicial entrevistas, donde pues al parecer se obtuve bastante buen puntaje, ¿no? Que fue entrevistas de mi especialidad o de la especialidad en la que yo estoy. Y pues bueno, nos dieron 30 días para hacer campaña en un estado bastante grande, en un estado que tiene un electorado de 6 millones
casi 6.200.000 electores, 2.400.000 hogares aproximadamente, y que además para ir del norte a los extremos del sur, pues a veces uno se hace 20 horas, y con el tema de lo complejo que son las carreteras, pues un poco más, ¿no? Incluso platicaba en la mañana que en las carreteras, pues como decimos en el lenguaje coloquial, nos echamos 4 llantas, es decir, 4 llantas quedaron inútiles por el tema de caernos en baches, porque estuvimos en los recorridos 30 días nada más. A los federales les dieron 60, a nosotros nos dieron 30 para todo el estado de Veracruz. Y pues bueno, con mucho gusto recorrimos, de verdad. Yo lo he dicho, que soy una persona agradecida con la vida, agradecida con la gente, porque incluso le digo que verso sin esfuerzo. De Veracruz destaco que en cada casa nos dieron un taco. Y además gente tan buena, tan bella, que nos dio hasta Itacate, nos daba espacio para quedarnos. Una de las cuestiones que me planteé, y sobre todo porque sabía que muchos compañeros y compañeras iban a ir a las zonas urbanas, yo me aboqué a ir a varias comunidades indígenas, que es donde regularmente no llega la información. El día de la jornada electoral, la gente empezó a mandarme muchas muestras de cariño y fotografías de su dedo, de las boletas que marcaron. En algunas comunidades incluso me dijeron que les habían dicho que no iban a hacer cómputo ahí, pero que ellos contaron cuántos votos había, que levantaron incluso actas en algunas comunidades. En algunas me han dicho que levantaron firmas para señalar por quién habían votado. Estábamos viendo como la pantalla principal, ¿no? Es decir, estábamos viendo la pantalla principal, y en la pantalla principal se veían los resultados. Ponemos la atención cuando dicen se cayó el sistema. Empiezan a decir, primero yo incluso consulto en el OPLE qué es lo que estaba pasando, y me dicen, no, por el número de consultas que hay, se cayó la página de difusión, pero no te preocupes, los resultados del cómputo son correctos en la captura, o sea, en el sistema está bien. Lo que no está bien es el sistema de acceso público. Yo consulto y me dicen esta respuesta, ¿no? Y me dicen, en 1 hora reanudamos porque le están dando mantenimiento al sistema de difusión. Ah, bien. Sin embargo, dieron las 3, las 4, las 5, dijeron reanudamos a las 6 de la tarde, dieron las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. A las 11 de la noche se reúne el OPLE porque se mantiene en sesión permanente, y dicen que había habido un error en el sistema. De manera posterior sacan un boletín donde dicen, hubo un error en el sistema, ningún candidato ni candidata llevaba más de 2,000 votos.